Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Amigos, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Muy buenas tardes, les saludamos en nombre del equipo Lirio Pérez Petit y Endrina Yepes. Comenzamos a revisar las informaciones de inmediato. Ya se instaló la nueva Junta Directiva y periodo de sesiones 2017 de la Asamblea Nacional. Manuel Covela se encuentra en vivo desde el Palacio Federal Legislativo y nos tiene todos los detalles. Muy buenas tardes, Manuel. Gracias, Endrina. En este momento finalizó ya esta sesión en la cual quedó instalada formalmente la nueva directiva de la Asamblea Nacional, encabezada por Julio Borges y acompañado en la primera vicepresidencia por Freddy Guevara y en la segunda vicepresidencia por Dennis Fernández, diputada de Acción Democrática. Como secretario de esta Asamblea Nacional fue designado José Ignacio Guedes, perteneciente al partido La Causa R, y en la subsecretaría repite José Luis Cartaya. Como jefe de fracción de la Mesa de la Unidad fue designado Stalin González. Vamos nosotros ahora a continuación parte de lo que fue el discurso del nuevo presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges. Existe una realidad que nadie puede discutir. Ya Venezuela no se divide en dos grupos políticos. Hoy la realidad es que somos una sola familia, un solo país, lastimado, maltratado, un solo país que está sobreviviendo al día, un solo país que ve con asco a un grupito que desde el poder persigue, roba y se queda del poder como si fueran los dueños de Venezuela. Todas estas desgracias tienen a un responsable claro que el pueblo conoce bien. ¿De quién es la culpa? Me pregunto, ¿de quién es la culpa? Que el país más rico del mundo, señor, tenga a sus ciudadanos comiendo basura y a ustedes no les importe. ¿De quién es la culpa? Que los venezolanos salgan en estampida porque no hay oportunidades en el país. La culpa es de los que juraron todo dentro de la Constitución, nada dentro de la Constitución, y hoy le tienen miedo al pueblo venezolano. Y le niegan el derecho a la vida, y le niegan el derecho al trabajo, y le niegan el derecho a la libertad de expresión, y le niegan el derecho al voto. Esa es la hipocresía monumental que tiene que terminar. Y el final de esta Venezuela ultrajada, de esta Venezuela que ya grita, ya basta, solo está buscando un cauce. Y quiera Dios que ese cauce sea pacífico, democrático y electoral. Nuestra lucha hoy de toda Venezuela es imponer la paz a través de la no violencia, pero con la fuerza del pueblo venezolano, por el voto, por la Constitución y por el cambio. Para unir esta Venezuela rota, violenta y arruinada y construir un país de progreso, de paz y de futuro. La urgencia de un cambio tiene como propósito lograr una transformación radical que debe unirnos a todos en los próximos años. Necesitamos construir una Venezuela donde seamos más y una Venezuela donde tengamos más. Esa tiene que ser la meta que nos una. Una Venezuela donde seamos más significa un país humanizado, significa un país donde se respete la dignidad de cada venezolano, donde haya millones de oportunidades para los jóvenes y pensiones dignas para los abuelos, sin exiliados ni presos políticos como nuestros compañeros Leopoldo, Antonio, Iván Simonovich, Daniel Ceballos, los policías como Erasmo Bolívar, los militares presos, los líderes estudiantiles que hoy siguen en calabozos por pensar distinto.
desde aquí a todos ustedes nuestra fuerza, nuestra solidaridad y el anhelo de una Venezuela libre muy pronto para todos. Una Venezuela donde seamos todos ciudadanos de primera, con justicia, con paz, con libertad para todos por igual. Donde los derechos de la Constitución sean palpables, se puedan tocar, sean derechos de carne y hueso. Pero además de una Venezuela donde seamos más, necesitamos construir una Venezuela donde tengamos más. Que el pueblo tenga propiedad sobre la tierra, en los barrios y en los campos, en las casas, que el pueblo sea dueño del petróleo, que tengamos más porque democraticemos la propiedad y la economía, que estimulemos la inversión privada. Sin empresas, sin inversión, es imposible generar empleo, es imposible generar riqueza en Venezuela. El reto es desmantelar a este Estado petrolero y corrupto y construir una Venezuela productiva y de propietarios con un Estado al servicio de los más pobres. ¿Cuánto más claro, señores? ¿Cuánto más claro quieren que hable el pueblo venezolano? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más tenemos que gritar que estamos cansados de la corrupción, del odio, de la división, de la destrucción del país? ¿Hasta qué límite pretenden llevar al pueblo venezolano? En el año 2015, 14 millones de venezolanos votaron por esta Asamblea Nacional y ustedes no respetan al pueblo venezolano y quieren tratar de anular esta Asamblea Nacional. El año pasado, oigan, no le paren, que le duele lo que le estamos diciendo. El año pasado recogimos las firmas del referéndum revocatorio y se lo robaron. Se robaron también las elecciones de gobernadores y terminaron el año hasta burlándose del Papa Francisco. Hoy la realidad es clara. Es una decisión tomada por Nicolás Maduro que en Venezuela no haya elecciones nunca más. Y eso es inaceptable y no lo vamos a permitir, cueste lo que nos cueste. Esta asamblea está llamada a liderar ese cambio por el que votaron 14 millones de venezolanos hace menos de un año y estamos llamados a darle cauce a esa fuerza que se activó para solicitar el referéndum revocatorio y de la que ustedes se burlaron. Ahora, la pregunta importante es la siguiente. ¿Qué hace un país como el nuestro? Y no nos equivoquemos. ¿Qué hace un país como el nuestro al que se le han cerrado todos sus derechos constitucionales? ¿Qué hacer frente a un gobierno que pasó del autoritarismo a la dictadura, sin elecciones, sin separación de poderes y concentrando todo el poder en un grupo? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Lo que nos queda es luchar sin miedo y hacerlo en todos los espacios para salvar la Constitución, salvar a Venezuela y salvar el derecho al voto de todos los venezolanos. Presta atención a esto que voy a decir. Presta atención. Y este rescate de la Constitución pasa necesariamente por el rol que jueguen los ciudadanos de uniforme, los miembros de la Fuerza Armada.
a quienes debemos desde aquí enviar un mensaje a los miembros de la Fuerza Armada. Recuerden su juramento, porque hoy Dios y la patria se lo demandan. Demandan que ustedes sean los guardianes de la Constitución y los garantes de ese pacto de convivencia que es la Constitución. Hermanos de la Fuerza Armada, Nicolás Maduro está fuera de la Constitución y eso es inaceptable. De este tiempo que estamos viviendo, se dirá que el pueblo venezolano no se rindió. No va a ser fácil. Estamos frente a un camino lleno de obstáculos, pero lo vamos a lograr. Cuando se escriba esta historia y se hable de cómo a partir de hoy salimos a las calles y nos pusimos de pie tras nuestra hora más oscura, le habremos entregado a las generaciones futuras nuestro sacrificio, nuestro aprendizaje, para que nunca más repitamos esta triste historia. Recordaremos juntos estos años, hablaremos de la épica de la reconstrucción de Venezuela y del orgullo de haberlo hecho juntos, y será una de las páginas más gloriosas de la historia venezolana. Bien, fue buena parte, la mayoría del discurso del diputado Julio Borges, el primero que pronuncia como presidente de la Asamblea Nacional para el periodo 2017-2018. También en las palabras que pronunció Julio Borges frente a la Cámara, señalaba que en los próximos días este cuerpo legislativo va a considerar la declaratoria del abandono del cargo del presidente de la República, y también señaló que esta Asamblea Nacional sesionará en las calles, principalmente en hospitales y fábricas. También informarles que la próxima sesión de esta Asamblea Nacional fue convocada para el lunes 9 de enero a partir de las 10 de la mañana. Nosotros con esta información devolvemos el pase al estudio. Gracias, Manuel. Héctor Rodríguez, jefe de la fracción del Gran Polo Patriótico, insistió en que la Asamblea Nacional continúa en desacato. Además, cuestionó el discurso del nuevo presidente del Parlamento. Escuchamos parte de sus declaraciones. En esa circunstancia, en una circunstancia de desacato, en una circunstancia de una Asamblea Nacional, además que tuvo un 60% de inasistencia a las plenarias de la Asamblea Nacional del año pasado, en una circunstancia de desconocimiento de los poderes públicos de la Constitución, llega la sesión de instalación del día de hoy, lo cual es muy grave porque coloca al intento de nueva directiva en una situación también de inconstitucionalidad y de ilegalidad, que será el principal problema que tendrá que resolver la mesa de la unidad. Nosotros ojalá aspirábamos, veníamos a esta sesión, producto de las conversaciones en privado, en público que se habían tenido con el diputado Julio Borges, con la esperanza de que cumpliera su palabra, con la esperanza de que efectivamente cambiara la actitud grosera, prepotente, conflictiva que trajo el diputado Ramos Ayú el año pasado. Sin embargo, al escuchar su discurso, pareciera que esa silla del presidio de la Asamblea Nacional inmediatamente activa las ganas, la necesidad de ser candidato presidencial. Hoy no vimos un discurso de un diputado que va a dirigir la Asamblea Nacional. No escuchamos ni una sola frase que tuviese que ver con la agenda legislativa, con el papel constitucional que tiene que jugar la Asamblea Nacional para el desarrollo de leyes. Todas tienen que ver con un discurso de candidato presidencial. Y yo me pregunto, no solamente como diputado, sino como venezolano, ¿hasta cuándo los venezolanos tenemos que soportar las peleas internas de la oposición? Tal vez en las dos últimas sesiones del año pasado vimos con mayor claridad de qué magnitud son las peleas internas de la oposición, comiéndose a cuchillo por quién es candidato presidencial. Y lo que vimos hoy fue un discurso más para los sectores radicales, para los sectores golpistas, que no llama a la paz, que no llama al diálogo. Nosotros insistimos, los problemas de Venezuela no se resuelven peleando, se resuelven trabajando, se resuelven dialogando. Y en esa dirección nosotros hoy extendimos nuestra mano y fue bofeteada, fue agresivamente respondida con un discurso agresivo, inconstitucional, con un discurso de candidato presidencial y no de diputado que quiere ayudar al país.
Amigos, hasta aquí la presente emisión de su noticiero Venevisión y recuerden. Noticiero Venevisión Canal 4 reporta. Ustedes deciden. Que tengan todos feliz tarde. Será hasta mañana. Gracias por acompañarnos.